Muertos en Citlala, tradición o sincretismo. Pero bueno, le vamos a dar la bienvenida a René Tlacotempa, que es nuestro invitado del día de hoy. René, buenas noches. Hola, buenas noches, Ame, ¿cómo estamos? Voy a partir de un dato muy importante, en este caso, los antecedentes que... la ofrenda o el culto a nuestros antepasados es una tradición milenaria ancestral, como bien lo sabemos. Dicho también, mejor, es una celebración o fiesta a los muertos, exclusivamente en todo nuestro territorio nacional. Pueblos originarios, regularmente no me gusta usar el término indígena porque no lo considero así yo, originarios, y claro, ancestral por mis raíces originarias, que son precisamente de Citlala, que estamos hablando precisamente en base a esa tradición, y basándonos en nuestros antecedentes prehispánicos, principalmente en la celebración a nuestros ancestros finados se hacía a través de la Miquitleirhuit, algo así, que es una lengua originaria náhuatl, que significa la fiesta de los muertos, ¿no? Hay varias interpretaciones de esta que bajo investigaciones antropológicas en distintas zonas arqueológicas en relación a la cultura olmeca, que es considerada la cultura madre en nuestro territorio nacional, según ellos celebraban esta fiesta entre julio y agosto, hecho descubierto y comprobado por algunas ofrendas encontradas junto a los esqueletos, según información proporcionada por el profesor Gustavo Ramos Cabrera en su libro de Folclor Nacional. Los mexicas, como bien sabemos, creían que la vida de los hombres sobre la tierra era solo un paso entre el Tlaltipac, que es el mundo terrenal, y el Mictlán, que es el lugar o mundo de los muertos. Y que de algún modo, a partir de esto, se sigue viviendo. Es un proceso nada más en el que supuestamente estamos, de acuerdo a la tradición ancestral de los abuelos, en base a la cultura prehispánica de nuestros ancestros, que sigue vivo por el pasar de los tiempos y que a pesar de la influencia de los conquistadores y de su lucha ideológica, llamémosla así, buscaron arrancar de raíz de la mente estos cultos a las fuerzas naturales, los mitos, los ritos y leyendas en este caso. En nuestra región guerrerense y más aún en el municipio de Citlala, enclavada en la región centro, distante pues a 12 kilómetros de Chilapa y 68 kilómetros de nuestra capital, nuestro estado, que es Chilpancingo, se celebra este ritual ofrenda, culto o fiesta del Día de Muertos, y que es conocida como el Tonatlalnamiquilistli, cuyo significado es el Día de Muertos. Tonal, que significa día, y Tlalnamiquilistli, que es el recuerdo de los muertos, pero que de igual manera podría ser interpretado como el día para recordar a los muertos. Me gustaría saber cuáles son los elementos o qué elementos utilizan en las ofrendas que ustedes siguen preservando hasta la fecha. Voy a partir de lo que es tal vez el ritual del fallecimiento de las personas en lo que es Citlala. Les voy a compartir que cuando fallece la persona, es bañada y posteriormente comienza la preparación, en este caso para vestirla una vez ya fallecido. En el caso de las mujeres adultas, regularmente las casadas deben de ser vestidas con su vestido de novia, que en este caso son sus enaguas o también conocidos como el traje de acateca. Eso es lo que utilizan al momento de casarse las mujeres. También cuando, bueno, ya fallecieron, pues es lo que deben de portar, su velo, su rosario y la vela con la que se llegan a casar. En el caso del hombre, en la actualidad, pues ahora ya se casan con sus trajes, su saco, su corbata, pero anteriormente era el traje completo de manta y es lo que era la camisa y el cotón o calzón de manta, vaya. Y después el masculino,
pues lógicamente es con el traje. Después de vestirlos, comienza el proceso de envolverlos. Dicho esto y precisando que así se realizaba anteriormente, hace muchos años, como un tipo de momificación. En base a esto, eran envueltos con mantas antes de ingresarlos a su ataúd. Una vez dentro del mismo, se les cubría el rostro y ya no era permitido descubrirlos. Mi señor padre, siendo adolescente aproximadamente en los años 60, él comenta que llegó a ver que las personas en su mayoría eran enterrados regularmente o eran envueltos en petates. La creencia de las personas en Citlala es que si alguna persona ajena a la casa del fallecido si está enfermo, no es recomendable acompañar al velorio ni al entierro, porque según la creencia, el cocolisli, palabra náhuatl, pero que significa una especie de enfermedad o virus, o esencia del fallecido, es lo que llaman así cuando fallece, se le puede impregnar y dentro del ataúd, vuelvo a repetir, de la persona fallecida, colocan, pues ahora sí, además del rosario y la vela, pues guaraches hechas de palma, perdón, persona. Y supuestamente es para que camine en el inframundo y no se le cansen mucho los pies. También que les ponen su morral o su ayate con un bolillo o con bolillos y 12 tortillitas pequeñas, minis, por llamarlos así, y que son para que se alimenten durante su travesía al inframundo. Y también les ponen su bule con agua bendita para saciar su sed en caso de no ser casada, pues la persona, se les ponen velas en el pecho que se bendicen en Semana Santa. Los elementos, pues te lo voy a describir de cierta manera muy particular. En este caso, el agua, pues simboliza la pureza, la fuerza con la pureza, además de que en su peregrinar a visitar nuestros hogares, el agua les quita la sed y es un elemento que va precisamente en la ofrenda. Por otra parte, bueno, la relación del agua como elemento tiene que ver con, bueno, yo así lo interpreto, tiene que ver una relación, en este caso, con Tlaloc. En el caso de Citlala, previo al Tonaltlanamiquilistli, así se le llama en lo que es Citlala, el Día de Muertos, o también se pudiera interpretar como el día que se recuerdan a los muertos. 5 u 8 días comienzan a limpiarse las moradas de descanso eterno, en este caso pues, los panteones, ¿no? Y se visitan por parte de los familiares. Una vez que se termina esta actividad de limpiarle, ahora sí, las tumbas, se comienza ahora sí a limpiar con el incienso. Ahora sí que a darle sauma, pues vaya. Se empiezan ahora sí a purificar un poco las tumbas y pues también, bueno, les voy a compartir algo que yo regularmente he escuchado y también lo han compartido mis papás, es que más o menos es hablándoles en la lengua y más o menos ahora se los voy a decir y ahorita se los voy a traducir. Dice algo así de nana, tata, nognitzin, yenñasque, pantuchan, timescha, que quiere decir mamá, papá, hermanos, vayan a la casa, allá los esperamos. Es una forma de, ahora sí, de estarle dando sauma a las tumbas y estar platicándoles, vaya. Regularmente comienzan a nombrar principalmente a los padres, en este caso, como escucharon, a los hermanos, a los abuelos. De igual manera les dicen Yutikimilito, que quiere decir o que significa ya los venimos a llamar o avisarles para que lleguen a la casa regularmente. Y la creencia y el legado compartido de los abuelos es que 8 días antes de la llegada de los difuntos comienza su peregrinar del inframundo al plano terrenal para visitar sus antiguos hogares. Y es donde se les espera, pues ahora sí,
con su ofrenda. En la actualidad, derivado de esta fusión rito católico y tradición prehispánica, que más adelante vamos a ahora sí dar tal vez nuestro punto final de lo del sincretismo, se han celebrado fechas y nombres como, pues hoy en día, fieles difuntos, ¿no? O fiesta de todos los santos. Por ejemplo, en diferentes partes de nuestro territorio nacional, el día 28 de octubre se recibe a los que fallecieron en accidentes, según la tradición en nuestro territorio nacional, en accidentes violentos o de manera violenta, pues vaya que tal vez han sido asesinados. El día 29 de octubre se espera ahora sí a los que murieron ahogados. El día 30 a los que ya han sido olvidados y no se les recuerda absolutamente para nada. El 31 a los niños que nunca nacieron, en este caso, pues ahora sí que murieron en aborto. Con todo respeto lo menciono. El día 1 de noviembre a los niños de 6 a 15 años. Y el día 2 de noviembre a las personas adultas. Esto es de manera general ya relacionado con la fusión sincretista, vaya, pero que también en Citlala, para el caso particular de ahí, se comienzan a preparar ofrendas en algunos hogares, perdón, desde el día 30 de octubre y se les ofrenda a los niños no nacidos, en este caso vuelvo a repetir que son abortados, y ofrendándoles solo pan de muñequitos pequeños. Para el día 31 de octubre se les ofrenda a los niños grandes ya bautizados con panes de muñeco un poco más grande y con miel. En el caso, para el día 1 de noviembre, la ofrenda va enfocada a las personas adultas. Algo muy importante con esta fecha. Ya se comienzan a preparar, ahora sí, la ofrenda y ya con las comidas que en vida le gustaron. Lo más tradicional, anteriormente, según lo que me compartieron mis padres, y recuerdo que mi abuela más que nada lo hacía, era la preparación del tlatonili, que es el mole verde con pescado. Hoy en día, la ofrenda más tradicional o comúnmente es el mole rojo. Y bueno, también le ofrendan el pan, la miel, sus frutas como la mandarina, las manzanas, calabazas ya cocidas, pues tamales de frijol, onejos. En el caso de las bebidas, pues llegan a ofrendar el mezcal, que es una bebida que no debe faltar. Los cigarros, para el caso de los que llegaban a fumar también. Se pone en el altar agua, como ya mencionamos en cuanto a los elementos, las velas y la flor del cempasúchil. Les quiero compartir que mi abuela comenzaba a ofrendar el día 1 de noviembre a las 4 de la tarde. Y tal vez se van a preguntar, ¿por qué? Bueno, ella colgaba cierta cantidad de velas de acuerdo a quienes visitarían la casa. Supongamos que ella en su memoria tendría, pues, entre sus padres, sus abuelos, tíos, nietas, etcétera. Tal vez, y yo recuerdo que yo le preguntaba, oye abuela, ¿pero por qué cuelgas tantas velas? Dices que son todos los que van a venir. Me hablaba del ahijado, de los sobrinos, etcétera. Entonces, y decía ella que le colgaba las velas para que, pues, llegaran a iluminar su camino de regreso, o sea, que prácticamente se los iban a llevar. Y para hacer la guía de los caminos, también se comenzaban ahora sí, con la flor del cempasúchil, se comenzaba a deshojar o a desmembrar para hacer la guía de los caminos. A mí me tocó participar con eso de deshacer las flores y poder ingresar. Bueno, esto se realizaba para que fuera la guía de los difuntos que llegarían a las casas, y lo cual nos gustaba realizar a mi hermana mayor y a mí, y que según mi abuela comentaba, que se hacían para guiar principalmente
además de que limpiaba y aromatizaba los cansados pies de los difuntos cuando iban a ingresar a las casas. Y que supuestamente después bueno, de lo que yo recuerdo, comenzaba mi abuela a purificar también con el incienso del copal, con el tlicontli, así lo conocen, que es en este caso el somerio, y que, o sahumador, ¿no? Como lo conozcan, de acuerdo a, ahora sí que el concepto que tengan, y que soplándole a las brasas del carbón para desprender el aroma y el humo del copal. Hace 15 años aproximadamente, después del repique de las campanas, esto se hacía anteriormente. Hoy en día creo que ya no se realiza. Pero lo que me compartió mi papá es de que anteriormente, hace 15 años, a las 7 de la noche, se hacía un repique de campanas para anunciar que los difuntos ya comenzaban a llegar y que iban también anteriormente grupos de músicos al atrio de San Nicolás para tocar melodías y poder llamarlos. Inclusive antes, también comenta mi papá, que pasaba un rezandero con músicos y que iba casa por casa para hacer ahora sí oraciones y rezos, y que hoy en día pues ya no pasan. Situación que desconozco el por qué, pero eso anteriormente se realizaba. Y para esas horas en que ya se anunciaba la llegada de los difuntos, en casa de mi abuela ya había terminado de realizar su altar, su ofrenda, y pues agregando que ella ponía cazuelas nuevas, ¿no? Donde servía la comida, y bueno, ya estando servidas, pues inclusive los chiquihuites llenos de pan, de tamales o de fruta, colgaba los sombreros, en este caso para su papá, para su abuelo, inclusive fundas de machetes, y bueno, es de lo que yo recuerdo, y que ya se ofrecían a los difuntos que en vida les llegaban a gustar, ¿no? Inclusive algún rebozo, algo que le llegaban a gustar pues a los difuntos. Y mi abuela comenzaba a platicarles, recuerdo que les hablaba en la lengua a sus difuntos, y les decía, o como que era algo de solicitarle permiso, ¿sabes qué? Mamá, papá o mis difuntitos, ya vamos a comer, y que ellos, les decía que ellos cuando llegaran, ellos harían lo mismo. Y para ello, ella ahora sí que ofrendaba y pasaba el somerio al altar. Cuando les estaba avisando, ¿saben qué? Pues ya los estoy esperando para que lleguen a la casa. Y ofrecía una cazuela con comida, en este caso el tlatonilio del mole, como les mencioné, y les decía que esa cazuela era especialmente para ellos, para cuando llegaran, y que ellos tendrían que servirse, les dejaban sus cazuelitas, y que si llevaban invitados o los acompañaban a la mesa, mi abuela decía que también, o me llegó a compartir, o nos llegó a compartir con mis papás, también mis tíos, que su abuelo le platicó en algún momento que siempre pusieran 2 o 3 cazuelas de más, un poco pequeñas, para invitar a quienes no tenían a dónde llegar. Pues prácticamente era así la forma de poner las cazuelas. Y ya después de comer, porque recuerdo que nos daba de comer, ya después de platicar con sus difuntitos, ya como eso de las 10 de la noche, mi abuela rezaba para llamarlos, también para anunciar la llegada de los familiares difuntos. Algunos todavía acostumbran a quemar cohetes o cohetes, como le quieran llamar, para anunciar su llegada. Mis papás ya no lo acostumbran. Les voy a compartir por qué. Porque mi abuela materna dejó dicho en vida que cuando ella partiera de este mundo, que no quería que quemaran o tronaran los cohetes, pues, porque antes de que ella llegara a la casa, porque si no, se iba a enojar y se regresaría, porque a ella
no le gustaba eso, porque en vez de recibirla, ella comentaba que en vez de recibirla a ella con sus acompañantes o los demás difuntos familiares, en vez de recibirlos con bien, pues los cohetes los espantarían. Y mis papás, por respeto a lo que dejó dicho mi abuela, pues ya no acostumbran a quemar esos cohetes. Prácticamente en Citlala, el día primero, en el transcurso del día hasta 7, 10 de la noche, pues es la víspera, ¿no? De los difuntos. Y ya a partir de 10, 11, 12, según la tradición del pueblo, es que ya empiezan a ingresar a sus hogares. Y ya a partir de la medianoche de lo que es el inicio del 2 de noviembre, se empiezan a dar cita y a celebrar este día ya con los muertos. Prácticamente es toda la noche, llamémoslo así, y que ya llegada a las 6 de la mañana, al repique de las campanas nuevamente en el atrio de San Nicolás, se anuncia que la hora de regresar a sus moradas de descanso ha llegado. ¿Qué quiere decir? Que ya al abrir el sol, el alba, pues prácticamente ya es el anuncio y con el repique de campanas es que es hora de regresar nuevamente al Mictlán. Y porque también ya ha llegado el repique de las campanas, pues las familias comienzan a organizarse para acompañarlos al Camposanto. Es como una especie para irlos a despedir, llamémoslo así, ya que en el panteón los familiares llevan también comida y ahora sí flores para compartirlo con los difuntos durante su regreso al Mictlán. Hoy en día hay músicos que tocan los sones de los gustos de los difuntos, igual los rezos, ¿no? En el caso bueno, yo les comparto que cada 2 de noviembre, pues voy a visitar a mis abuelos, a mis tíos, a mis padrinos, y pues yo he observado pues la música, ¿no? Con banda de viento. Hoy en día también ya hay tríos, grupos norteños, pero lo tradicional son las bandas de viento y ponen las melodías o los tonos de, pues por ejemplo, un ejemplo, ¿no? Mi abuelo que fue peleador, que fue tecuani, pues a veces le han llegado a tocar los sones alusivas a las peleas de los tecuanis. A mi abuela, que era muy bailarina, recuerdo, pues también le llegan a tocar sus sones de cómo bailaba, vaya. Hay estilos y sones propios del pueblo. Pues sí, hay pues una similitud. Ahorita aquí en Chilpancingo, la región centro, por lo regular nada más es 1 y 2, el Día de Muertos o los fieles difuntos, ya en el sincretismo. El día primero es para niños chiquitos y el día 2 para los difuntos grandes. Igual se ponen flores. Aquí mi abuelita, de origen náhuatl, de ella era de Huiziltepec, ponía una vela por difuntito y a cada difuntito le ponía su platito de comida, de bebida, lo que le gustara. Así es. Ya al final ella nos daba de comer de lo de la ofrenda y que había pues la costumbre de que ya cuando te comías lo que el muertito del difuntito se había comido ya no tenía sabor. Y bueno, yo recuerdo, y hasta la vez yo pongo mi ofrenda, al siguiente día que ya estamos comiendo lo de la ofrenda, pues ya no tiene sabor. No sé si es por querer mentalmente regresar a esa infancia, pero yo te juro que yo sigo comiendo las cosas después de la ofrenda y ya no tienen sabor. Y el cempasúchil, pues es una costumbre muy ancestral. De hecho, no me vas a dejar mentir, cempasúchil es la flor del sol y viene de cempoali, que es 20, y súchit, flor, es 20 flor. Entonces nuestros abuelos trabajaron por medio de cepas esa flor y la convirtieron en una inflorescencia, lo que se conoce en la botánica, que significa que cada pétalo del cempasúchil es una flor. Entonces, cosas como esa pues, nos hacen pensar la grandeza de nuestra cultura, ya entrando en las cuestiones prehispánicas. Para nuestros abuelos eran 2 veintenas
las que se le festejaba a los difuntitos. Se les festejaba, no se les lloraba, ¿no? Pues yo, desde mi punto de vista, pues yo he notado que los jóvenes sí participan, conocen la tradición, pero anteriormente, de lo que yo llegué a presenciar y notar por parte de la educación de los hogares, principalmente en el hogar materno, que es de donde yo me di cuenta por parte de mis abuelos maternos, pues era ahora sí, mucho respeto. No es que ahora no lo sea, sí lo es, pero ya esas generaciones, tal vez yo te lo puedo decir que generaciones a la cual yo he pertenecido, 80s, parte de los 90, aún conservamos esa parte, ¿no? Eh, yo les puedo compartir que, bueno, regularmente casi toda mi vida he estado yo en Chilapa, eh, pero gradualmente estaba yo pues siempre he estado, ¿no? Mi corazón también está en Citlala y yo lo reconozco y siempre lo comparto. Y bueno, pero ese es otro tema que no quisiera tocar, pero nomás se los quiero compartir. Pero que, pues, les vuelvo a repetir, esto yo se lo estoy compartiendo porque yo estuve ahí, he estado ahí, no es algo inventado. Y de acuerdo a estas generaciones, vuelvo a repetir, conozco muchos amigos con los cuales yo me hermano, así como con ustedes, y que llegamos a compartir ese conocimiento que no todos tienden a, a- a- a compartir porque pues es una raíz o una cultura, buena edición o de sus creencias. Yo quiero pensar que la mayoría, ¿no? Entonces, los jóvenes de hoy en día, de los que yo me he percatado, pues sí realizan esas acciones. No te puedo decir que todos, pero se puede decir que hay un 65% de jóvenes que todavía siguen con el legado y yo considero que pues sigue de manifiesto. En cuanto a otras ideologías, tal vez, otro tipo de creencias como el Halloween, déjenme decirles que está muy fuera de lo que es el pueblo. Ahí prácticamente el Halloween no existe. Hemos visto que funcionan muy bien el ir compartiendo con las nuevas generaciones, pues de una forma diferente, ¿no? Quizás a través de la tradición oral, quizás a través de los cuentos, de las leyendas, historias, ¿no? Que se han ido formando a lo largo de los tiempos. Entonces, queríamos preguntarte si ahí en Citlala existen ese tipo de historias, ese tipo de leyendas o cuentos que se hayan ido preservando a través de los años, donde pues se les vaya, ¿no? Compartiendo a las nuevas generaciones, pues este conocimiento ancestral. No sé si nos pudieras compartir algo que ustedes tengan por allá. Miren, de lo que yo les pudiera compartir un poco, ustedes van a tener la mejor apreciación. Eh, Se los comparto, pues son comentarios, tal vez pudieran entrar en lo que es una historia, leyendas o mitos, y que no es inventado, les vuelvo a repetir, sino que es algo que han compartido o hemos escuchado. Bueno, yo siendo pequeño lo llegaba a escuchar y que tengo como anécdota, ahorita les voy a compartir algo de lo cual nosotros presenciamos esto, es de que según en el pueblo, las ánimas llegan al pueblo desde el día 30 de octubre. Prácticamente es cuando llegan todos, tanto pequeños, personas adultas, de manera general, pues, y que andan transitando por las calles del pueblo y que están esperando el día de su turno, ahora sí que cuando les toca ingresar a los hogares. Y bueno, hay personas que comentan, han llegado a comentar
o llegaron a comentar en su momento, que, que llegaban a escuchar a las ánimas, o que inclusive estando acostados, escuchaban cómo iban haciendo sus rezos, sus oraciones por las calles, y bueno, como parte de la pregunta, y que también, que si algún familiar, al momento de estar elaborando las ofrendas, llegaba a renegar o se molestaba que por qué estaban ayudando a la mamá, al papá o a los abuelos la ofrenda, que pues inclusive comentan, y esto yo se los puedo compartir, que vi cómo pasó, con un familiar, yo omití pero fue un familiar, que estaba enojada la persona por estar ahí renegando en el altar, y pues, según comentaba mi abuela, que los familiares o los difuntos se enojaban, y que los familiares, pues en este caso, pues los regañan o les pegan, así les llaman, pues cuando se empiezan a sentir mal, empiezan a regañar a la persona que se molesta. Ya ves, ¿para qué estás renegando? Ya te pegó, ya te regañó tal vez el abuelo, la abuela o quien haya sido. Entonces, la persona se empieza a sentir mal, le duele el estómago, en el pueblo pues llegan a creer mucho lo de la pena, que ya les duele la boca del estómago. Entonces, pues a través en este caso, de la matriarca o el patriarca del hogar, pues hay que disculparse rezando. Empieza a regañar ahora sí al hijo o a la hija. Discúlpalo, pues, ya ves que no entiende, y bueno, aquí le vamos a dar sus apes, y discúlpalo, pues, ya perdónalo. Y es como la forma de aliviar o de disculparse. Y se los comparto porque pues yo sí vi a un familiar, pues cómo se llegó a sentir mal por estar renegando. Y esto es algo de lo que pues se comenta de manera oral a través de la tradición, legado de los abuelos, y pues creíble o no, pero es parte de lo que es la tradición que envuelve a lo que es el ritual del Día de Muertos, que también, vuelvo a repetir, es conocido dentro de todo esto como el Tonatlalnamiquilistli, que es el Día de Muertos o el recuerdo de los muertos. Te agradezco de antemano la presencia. No sé, Ame, si tienes algún comentario. De mi parte, un abrazo, René, y esperemos Igual, seguir en ya sabes, contacto, estimado pues, Emilio. aunque sea por este medio. Sí, pues muchas gracias, ¿no, Emilio? Ya sabes, pues en lo que se pueda apoyar, siempre con este tipo de actividades que pues hay que fomentar, ¿no? El conocimiento, el legado de los abuelos, y que esperamos que se siga preservando a través de nuevas generaciones. Muchas gracias, mi estimado Emilio. Pues gracias, René, por primeramente por haber aceptado esta invitación, que bueno, que es un poco diferente la dinámica que veníamos trabajando con los nahuales, o nos vuelves a refrendar pues tu apoyo, ¿no? Tu apoyo hacia las actividades de los nahuales, y lo mismo de nosotros hacia ti, en lo que podamos colaborarte, sabes que cuentas con los nahuales, y pues bueno, nos dio mucho gusto, de verdad, tenerte aquí con nosotros en una plática muy amena, muy interesante, muy educativa, y que bueno, yo sé que sin dudarlo las personas que vean esta plática se van a interesar, y y pues bueno, esperamos de seguir en contacto. De verdad, muchas gracias, René. Muchas gracias, mi estimada Ami, y pues ya sabes, igual, pues coadyuvamos siempre con los nahuales, siempre y cuando tengamos la oportunidad, el espacio. Créanme que es un beneplácito siempre interactuar y compartir con ustedes
Por ahí también agradecerle a la estimada Mesli, que bueno, situaciones que tal vez no se pudieron dar, pero que es parte también de ustedes. Y Emilio, Ame, mi estimada Mesli, a todos los que colaboran con los Nahuales, en verdad, un caluroso abrazo y pues esperemos que ya pasando toda esta situación podamos compartir más adelante y pues también ya saben, por ahí también vamos a poder compartir con el Rincón del Tecolote. Que estén bien, un abrazo, hasta la próxima.